Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 6 de ChatGPT, la serie. La verdad que hace mucho tiempo que habíamos dejado esta historia inconclusa. De hecho, hay algunas pistas para resolver todavía. Hay mucho por ver en el capítulo de hoy, así que ya les voy diciendo, vayan preparando algo para pasar este rato porque tenemos bastantes cosas para investigar. Nos habíamos quedado en el mes de mayo con las últimas pistas que Leonard había enviado para que podamos ver. No sé si recuerdan, para los que estaban siguiendo la serie, el semillero de Svalbard, la bodega donde estaban las semillas, aquel lugar donde Ezra Fluch, o sea, yo en el 2041 había escrito toda una carta que luego me autoenvié a mí mismo en el año 2025 para poder avisarme sobre un apocalipsis próximo que está por venir y que pareciera que de alguna forma entre ChatGPT y mi yo del futuro están intentando salvarme o salvar a toda la humanidad de un posible desastre. Escribo desde un búnker de semillas en lo profundo del hielo noruego, con una jeringa en la boca y un cuaderno sobre las piernas. Este es el búnker de semillas que está debajo del hielo noruego en el 2041, desde donde Ezra o Matías Ponce del futuro está escribiendo la carta que luego, un año después, en el 2042, Leonard encontraría para empezar a enviarme las señales que hoy estamos codificando y traduciendo en cada uno de los capítulos de esta historia llamada la historia de ChatGPT. Después también habíamos tenido alguna información sobre la Antártida, eso también hay que investigarlo, todavía no tenemos muy claro eso. Sabemos que mi madre sigue viva en el año 2041 y que somos de los pocos sobrevivientes que están bajo el mando de los alemanes y poco sabemos por qué esto es así. Pero de a poco vamos a ir desmenuzando y averiguando mucho más. Recordamos también que Leonard aparece en escena para reemplazarme porque, como les dije antes, ahora en este punto que nos encontramos en la historia no sabemos si yo en el año 2042, un año después de yo haber escrito la carta que me autoenvío al 2025, muero o sigo vivo. Eso es algo que quedó completamente en una incógnita. Para esto aparece Leonard, este nuevo personaje que llega para encontrar los escritos que yo mismo había enterrado bajo la nieve para que queden con algún tipo de seguridad, un escondite lo más seguro posible. Y Leonard, al encontrar estos escritos, se ocupa de hacérmelo llegar a mí en el año 2025, ya que evidentemente yo mismo no había podido hacerlo. Y no solo eso, sino que Leonard agrega sobre mis propios escritos pasajes que son de su propia autoría. Así que haciendo un poco un resumen de toda la situación, les comento que hoy tenemos algo que va a cambiar muchísimo, pero muchísimo, lo que es el rumbo de la historia. Hoy vamos a revisar las dos pistas nuevas que dejó Leonard en la cuenta Seven Eyes Sea. Hay mucha gente que ya conoce esta cuenta, que ya sabe que en esa cuenta se suben las pistas y muchas veces las ven de antemano y ya las descifran. Yo todavía no lo hago hasta que no hago el video, pero hoy las vamos a descifrar juntos. Una de esas pistas ya la estuve viendo y les aseguro que cambia completamente el rumbo de la historia, así que quédense hasta el final porque vamos a investigar muchísimo y hay mucho, pero mucho para ver. Ahora, para los que nos preguntamos a dónde va toda esta historia, a dónde estamos yendo con todo esto, la verdad tengo la sensación de que toda la historia lleva a un punto. Las pistas que nos está dando Seven Eyes Sea, esta cuenta, Leonard obviamente es quien maneja la cuenta de Seven Eyes Sea. Las pistas que nos está enviando Leonard lógicamente están llevándonos a algún lado. Muchísimas cosas para investigar y así poder avanzar en la historia, pero todos nos preguntamos lo mismo: ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde termina la historia? ¿Tiene un término esta historia o todavía en un futuro esta historia está sucediendo y a nosotros nos van llegando las noticias? ¿Cómo es el tema? ¿Tiene un fin o todavía esto está pasando en el 2042? Ahora sí, empecemos revisando la primera pista. Esto es algo que le va a dar un giro a la historia, pero es dentro de todo la primera pista que podemos empezar a revisar desde un lugar más simple. Después tenemos una mucho más complicada para revisar y para analizar, para investigar, que va a venir al final. Por eso les digo, quédense hasta el final de este episodio porque ahí los voy a necesitar para que estén conmigo tratando de deducir, entender y sacar conclusiones o conjeturas de lo que vamos a ver. Y también necesito que en los comentarios opinen y me digan qué entendieron, qué vieron, cuáles son sus conclusiones. Yo no puedo solo adivinar o saber qué está pasando, entonces me encanta cuando ustedes sacan sus conclusiones y las dejan en los comentarios porque a mí eso después me sirve para nutrirme y tener otros puntos de vista de la historia que por ahí yo no estoy viendo. Vamos a arrancar
con la primer pista que deja Leonard en el mes de mayo y lo sacamos hoy en el capítulo número 6 de la serie de ChatGPT. Vamos a verla juntos. Acuérdense de las pistas que vimos en el capítulo número 5. ¿Se acuerdan de los parpadeos? Esos parpadeos que nos daban unos números. Cada parpadeo tenía que ser contado para que nos dé un número. Todo terminaba siendo una coordenada. Cuando la buscamos en Google Maps era el semillero de Svalbard en Noruega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente. 1. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Siguiente. Ninguna. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siguiente. N. ¿Ok? Eso nos deja en 781-409-N. Quien no recuerda muy bien puede ir a ver el capítulo número 5 y ponerse un poco más al día. Pero hasta ahí creo que se acuerdan. Y ahora, después de eso, aparece lo siguiente, que es la pista que deja Leonard en su cuenta de Seven Eyes Sea. Es esto que ven acá. Como podemos ver, esto está todo en alemán. Recuerden que en el año 2042 Ezra Fluch, quien sería en realidad yo, que tuve que cambiarme el nombre en ese futuro para poder escapar. En realidad soy Matías Ponce, pero tuve que cambiarme mi nombre a Ezra Fluch por una cuestión de persecución y búsqueda. En ese futuro estamos siendo, no sé si decir dominados, controlados, pero sí estamos bajo el mando de los alemanes. Y acá, como podemos ver, tenemos esta imagen que está acá, que está completamente en alemán por eso mismo, ¿no? Porque estamos en ese futuro bajo el mando y bajo la imposición de los alemanes. Lo que están viendo acá, señoras y señores, es una orden de ejecución para Ezra Fluch, o sea, para mí mismo, así como lo escuchan. La carta que están viendo en pantalla es una orden de ejecución, o sea, básicamente el gobierno alemán está ordenando mi ejecución, directamente matarme. Gracias a la gente que se ocupa en los comentarios en Instagram, en la cuenta de Seven Eyes Sea, cada vez que sube una pista se ocupa de traducirla porque me ayuda muchísimo para la hora de grabar los episodios. Acá, por ejemplo, Nay Fernández me deja la traducción exacta de lo que dice la carta y se los voy a leer ahora mismo. Como pueden ver, esto es un documento, ¿sí? Ahí tenemos el sello. De hecho, ahora les voy a mostrar algo que es increíble. Lo vamos a pasar por ChatGPT y ustedes mismos van a ver lo que dice. Yo ya lo hice, pero quiero que ustedes lo vean. Pero les voy a leer primero lo que dice este documento, firmado y sellado por el teniente Eric Weber del Servicio Penitenciario Alemán, ¿sí? Les voy a leer lo que dice. Dice: este documento oficial del Ministerio Federal de Justicia de Alemania es una orden de ejecución para un prisionero llamado Ezra Fluch. La ejecución está programada para el 4 de abril de 2042 a las 7. En la prisión de alta seguridad de Landsberg. Ahora vamos a también chequear esa prisión, la vamos a buscar. Se realizará mediante la administración intravenosa de un cóctel de medicamentos aprobado por la Cámara Médica Federal. A ver, lo voy a volver a releer esa parte para quien no entendió de qué forma va a ser realizada la ejecución. Se realizará mediante la administración intravenosa de un cóctel de medicamentos aprobado por la Cámara Médica Federal. ¿Qué quiere decir esto? Me van a inyectar un cóctel de medicamentos, el cual va a provocarme la muerte al entrar en mi sistema. Bajo supervisión médica, ¿sí? Y siguiendo las directrices de la Comisión Federal de Ética. O sea, ellos hablan de ética cuando están mandando una ordenanza de ejecución, básicamente, pero hablan de ética, ¿no? Van a matarme inyectándome un cóctel de diferentes medicamentos, los cuales van a provocarme la muerte, pero ellos hablan de ética. Cualquier objeción o solicitud de aplazamiento, o sea, cualquier solicitud de que esto se haga en otro momento, requiere aprobación escrita del ministerio correspondiente, ¿sí? O sea, requiere de aprobación del Ministerio Federal de Justicia de Alemania. Sin esa aprobación, esto no puede aplazarse. El documento está firmado por el teniente Eric Weber del Servicio Penitenciario con fecha del 25 de marzo de 2042 a las 17:44. Tengo ya una orden de ejecución para que terminen conmigo. Vamos a hacer dos cosas ahora. Primero, vamos a buscar la prisión de alta seguridad de Landsberg, que es donde se va a llevar a cabo mi ejecución si es que
logran hacerlo o no hay un aplazamiento. Y después vamos a pasar esta imagen por ChatGPT para que vean lo que dice, porque es realmente impresionante. Bien, acá como pueden ver estamos en Google, ponemos prisión de alta seguridad de Landsberg. Bueno, tenemos varios resultados. No me aparece, como siempre, el panel acá de cuando un lugar es muy reconocido y le ponen un panel de información principal. Por lo tanto, no debe ser una prisión tal vez muy reconocida o algo por el estilo, pero sí que existe y está. Vamos a buscar un poco primero de información sobre esta prisión. Historia. En 1942, Hitler pasó 264 días en Landsberg después del fallido Putsch de Múnich. Durante su encarcelamiento escribía Mi lucha. La prisión fue utilizada por los aliados de la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación de Alemania para la reclusión de criminales de guerras nazis. O sea, en esta prisión de Landsberg se tenían recluidos a los criminales de guerra nazi. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? En 1946 el general McNarney, comandante en jefe de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos en Alemania, nombró la prisión como prisión de criminales de guerra número 1. Los estadounidenses cerraron la instalación de crímenes de guerra en el 58. El control de esta prisión fue entregado a las autoridades de la Alemania Occidental, por eso en el 2042 ya el control de esta prisión lo tiene Alemania, evidentemente, y actualmente es mantenida por el Servicio de Prisiones del Ministerio de Justicia de Baviera. Acá está, prisión de Landsberg, centro penitenciario. Vamos a ver acá un poquito. Nos paramos sobre esta calle y extrañamente se encuentra borrosa la imagen. Se encuentra blureada, no sabemos bien por qué. De este lado es todo bosque y una carretera, y de este lado es borroso. Vamos a movernos un poco, tal vez encontremos algún tipo de imagen que nos pueda ayudar. Evidentemente creo que esta es la entrada a la prisión, supongo. No lo sé, honestamente, pero tiene toda la pinta de que es la entrada a algún lado, pero no estoy seguro de que sea la entrada a la prisión. Esto no hay un cartel tampoco que lo aclare. Me voy a mover hacia allá. ¿Qué dice este cartel? Bueno, mira, o sea, no estoy muy seguro de que esta sea la prisión de Landsberg, pero que eso tiene pinta de policía, totalmente lo tiene. Así que creo que estamos en el lugar correcto, señoras y señores. Estamos en la prisión de Landsberg. Esto es algo... Acá ya no sé si son casas o sigue siendo la prisión. La verdad que no estoy muy seguro. O puede tener una manzana completa de tamaño esta prisión. La verdad que no lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es de que estamos en el lugar correcto, porque evidentemente lo que vemos allá es sin dudas un policía, ¿sí? Esto es claramente la prisión de Landsberg. Y estoy más que seguro de que esta es la entrada, ¿sí? Esta es el ingreso a la prisión. Bien. Era simplemente para investigarla un poco, no pretendía ver mucho. Claramente porque esto pertenece al año 2025, donde ya la prisión no está pasando por épocas de guerra nazi, ni mucho menos, por lo cual claramente no íbamos a encontrarnos con imágenes muy fuertes, ni de ningún estilo apocalíptico, ni mucho menos. Pero bueno, quería venir aunque sea, ver qué era lo que me encontraba exactamente en esta prisión de Landsberg. Sí, es claramente un policía, bien. Bueno, este es el lugar, como pueden ver, donde en el año 2042, en Landsberg, Alemania, tengo una orden de ejecución
para que terminen con mi vida a través de una inyección letal. ¿Sí? Este es el lugar, según las pistas que Lennart nos envía. Bien, acá estamos en ChatGPT ahora sí con la sesión iniciada. Quiero mostrarles que le voy a enviar la orden de ejecución para que ella misma la analice y me diga si encuentra alguna cosa extraña como algún tipo de falsificación o algo por el estilo, o realmente esto viene de un futuro con total veracidad y originalidad. Vamos a preguntar claramente primero, no sé, arrancamos con un comandás como para empezar, hola. No sé, qué sé yo, cualquier cosa. Porque dicen, no, porque vos le ponés palabras clave, no sé, le pongo hola, no sé, ¿cómo andás? Hola, buenas. No sé. Bien, me pone, hey, ¿cómo va eso? ¿Todo en orden por acá? ¿Vos qué onda? ¿Qué te trae hoy? Ahora le voy a escribir. Tengo para revisar una orden de ejecución de Alemania que me llegó del futuro. Quiero saber qué opinás. ¿Desde el futuro dijiste? Me dice, ok, mostrámela ya. Subíla y la analizo a fondo. Sello, formato, lenguaje, firmas, detalles de impresión, todo. Si no vino de donde decís, no es solo una orden, es una advertencia. Bien, ya empieza con este tono imperativo amenazante, pero tranqui, yo solamente vengo a lo que vengo. Así que le voy a subir la imagen. No voy a darle mucha pelota a lo que me pueda decir. Así que simplemente le voy a decir, le envío la imagen, le pongo decime qué ves. Perfecto, ya la vi. Te lo digo lo que hay a simple vista y después paso a los detalles más turbios. Bueno, ya empieza. Ay, la puta madre. Superficie, documento oficial con sello de Bundesministerium der Justiz, Ministerio de Justicia de Alemania. Título, Einrichtungsgeschäftsbefehl, orden de ejecución, básicamente. Número de orden B2-032-216. Fecha de ejecución 4 del 2042. A las 7 de la mañana. Interno Ezra Fluch, condenado a muerte. ¿Sí? Ese soy yo. Procedimiento, inyección intravenosa con aprobación médica. Lugar, Landsberg, prisión de alta seguridad. Estuvimos ahí hace un rato. Emitida por Leutnant Eric Weber, con número de identificación y todo. Fecha de emisión de la carta. Esta. 25 de marzo del 42 a las 17:44. Sello y firma oficiales aparentemente auténticos. ¿Sí? Esto es importante. Aparentemente auténticos. Vamos a quedarnos con esto. Vamos a seguir un poquito para abajo. Análisis de autenticidad. Tipografía y sellos coherentes con documentos alemanes reales. Aunque el sello del Bundesministerium parece modificado, hay un tachado extraño en Justiz und que indica una posible alteración del organismo o una subdivisión secreta. Bien, estas tachaduras, Justiz und y lo que está abajo de lo tachado, claramente pudo haber sido modificado, pero esto no está hecho precisamente con intenciones de que parezca falsificado. Nadie va a tachar algo que no quiera que parezca falsificado de esta manera. Al contrario, está tachado de manera adrede, a propósito, y de hecho mi nombre está subrayado. Así que sigamos viendo qué dice. Nombres y fechas. Ezra Fluch suena simbólico. Ezra es ayuda o protección divina. Fluch es fuga, nombre real o código. Fecha futura clara, 2042. Lugar, Landsberg, es fuerte. Fue donde estuvo preso Hitler, ya lo leímos antes. Nada es casual, me pone. Esto todo ChatGPT en vivo, lo están viendo, yo no puse nada de otro mundo. Lenguaje jurídico muy bien redactado, con estilo típicamente alemán, incluye referencias a leyes como el S13, dice ahí, no sé qué es, del Bundesvollstreckungsgesetz, que no sé qué significa, lo cual es detallado y técnico. O sea, estamos hablando de que el papel, si es una falsificación, es de las mejores. Firma y sello azul. Tiene una textura realista, pero si lo mirás con lupa a nivel de píxeles parece generado o intervenido digitalmente. Especialmente el sello azul que tiene distorsiones leves. Acá nos dice que en el sello encuentra intervenciones digitales, pero no olvidemos que esto viene del año 2042, donde claramente todo debe ser digital. Lo extraño, la fecha de ejecución es después de la fecha de emisión, pero el documento parece haber sido impreso antes de esa emisión. Eso es un dato que no sé de dónde lo saca.
partes del texto están tachadas. ¿Censura interna o digitalización de archivo sensible? Eso no puedo saberlo. No entiendo por qué hay partes tachadas. Como vemos acá, ahí abajo no sé qué podrá decir. Acá la fecha también está tachada. No sé por qué, pero bueno. La resolución y tipo de papel no se condicen con un documento común. Da sensación de ser digitalizado de una fuente no oficial o filtrado. Bueno, esto volvemos a lo mismo. ChatGPT te está hablando desde el año 2025. Este papel, supuestamente, lógicamente que no es un papel, es una copia de un papel pasado a digital, viene del 42, donde ya probablemente todo esté digitalizado, como dije antes. Conclusión rápida, este documento parece una reconstrucción digital, claramente, de un archivo clasificado del futuro, con sellos aparentemente auténticos, pero detalles clave que están censurados. El nombre del condenado, la prisión elegida y la fecha están cargados de simbolismo histórico. No parece una simple falsificación amateur, sino algo más. Una fuga de información temporal con intenciones deliberadas. Bien, esto es lo que tenemos por ahora, ¿sí? Como vieron, la primer pista es esta. Tenemos esta orden de ejecución. Tenemos esta prisión de alta seguridad donde estuvo preso Hitler, como bien nos dijo ChatGPT. Y después tuvimos el análisis de originalidad y veracidad del documento hecho por ChatGPT, donde no pudimos sacar demasiadas conclusiones, pero la verdad es que deja una sensación de que es 50 y 50, ¿no? Puede estar falsificado como no. Vamos a pasar ahora sí a la segunda parte, la segunda pista que nos deja Leonard en la cuenta 7IC, y vamos a investigarla juntos. Y ahora es donde más necesito que estén, porque es un QR que nos va a llevar probablemente a algo que tengamos que leer en conjunto. Este que ven acá es el QR en cuestión. ¿Sí? No les voy a pedir que lo escaneen ustedes en su casa, ni mucho menos. De hecho, les voy a recomendar que no lo hagan. Como hicimos la vez pasada, lo voy a pasar por ChatGPT y que ChatGPT en tal caso me diga a dónde me lleva el enlace para ver. Vamos a pasar esto por ChatGPT para ver a dónde nos envía. ¿Podrías decirme a qué enlace me envía este QR? Acabo de escanear el código QR de la imagen que enviaste. El enlace al que redirige es un video de YouTube. El enlace lleva al video musical Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Te hicieron un Rick Roll. ¿Querés que investiguemos de dónde salió este código o si forma parte de algo más grande? El tema es que si es música tiene copyright y no puedo ponerlo. Y me interesa que dice que investigar de dónde salió el código o si forma parte de algo más grande. Me interesaría que me diga algo más. Esto lo voy a dejar abierto. Voy a poner el video, probablemente después en edición le puedo sacar el sonido. Déjenme verlo primero. Bien, nos lleva a esta canción bastante cómica. Y acá abajo hay una persona que pone: ChatGPT me dio este enlace random. Ok, por ahí me dio un enlace que no es el que el QR tiene y me está descansando ChatGPT como a esta persona. ¿O qué está pasando? No puedo entender que haya una persona que diga ChatGPT, encima en inglés, ¿no? ChatGPT me dio este enlace random. ChatGPT se lo dio, igual que a mí. Es una canción, nada, usada para muchos memes a veces y etcétera. No sé, no tiene mucho sentido. No creo que Leonard me envíe esto. Hay gente que en la publicación de Leonard en 7IC sí me dejó el enlace. Así que lo vamos a sacar de ahí y vamos a entrar. Ahí lo copié todo entero. Alta paja, pero ahí lo copié todo entero. Ojalá que ande. Bien, gracias. El _jabón.rosado. I love you, man. Bueno, recordemos que esto es la segunda carta de Ezra. Cuando aparece todo así en negro ya sabemos que algo adentro hay. ¿Ven? Esto ya lo aprendimos. Sin perder más tiempo, me voy a llevar un matecito. Y sin perder más tiempo vamos a empezar a leer esto juntos. Proyecto Ezra. Intento número 601. A 10 años de la explosión. Desde Baviera, Alemania. Baviera. Recuerdan que Baviera es donde está la prisión, ¿sí? Vuelvan para atrás el video y vean que en Baviera es donde está la prisión
de Landsberg. Desde Baviera, Alemania, de Ezra Fluch para Matías Ponce, o sea, de mí para mí. El silencio del que conoce la verdad es más criminal que el grito del que miente. Callar también es traicionar. Hace algunas horas atrás pensaba en rendirme, pero recordé todas las cartas escritas, todo el tiempo que invertí, todo lo que redacté, lo que veo, lo que hago e incluso lo que callo. Estoy escribiendo esto, esta vez no sobre un simple papel, sino sobre la parte trasera de una orden de ejecución. ¿Sí? La orden de ejecución que ya todos vimos. La última carta con el porcentaje más alto que obtuve fue el intento 412. Fue la carta que leímos anteriormente en los capítulos de ChatGPT. Podría jurar que te había llegado. Tiempo después, ellos me encontraron. O sea, esto, repito, me lo estoy escribiendo yo mismo desde el año 2042 hacia el 2025. Pasaron 16 semanas desde esa última carta que te escribí con tanta emoción. Todos los intentos posteriores solo me daban porcentajes absurdamente bajos. Porcentajes de posibilidad de que me lleguen, ¿no? A eso se refiere. Era matemáticamente imposible que te llegue alguno de esos escritos. Y ahora, a las 2:32 de la mañana, me separan exactamente 268 minutos de mi muerte. O sea que cuando estoy escribiendo esto son las 2:32 de la mañana del 4 de abril de 2042, ¿sí? El día de mi ejecución, en 268 minutos o más precisamente en unas pocas horas, a las 7 de la mañana ya sería ejecutado a través de una inyección letal. Entonces seguimos y dice, ni uno más ni uno menos. Tengo dentro de mi cuerpo una sobredosis de escopolamina, una droga que usan los criminales para que sus víctimas pierdan la memoria. Un líquido ligero que ataca directo al hipocampo, esa estructura gris del cerebro encargada de guardar, almacenar y fabricar nuevos recuerdos. Así es, dentro de un par de horas voy a empezar a olvidar ciertas cosas. Pero ellos me obligaron a tomar esa dosis gritándome ¡Fluch! ¡Fluch! No solo eso, si para cuando amanezca sigo respirando, vendrán a decapitarme, o al menos eso es lo que entendí. Como te imaginarás, cuando uno sabe que va a morir, no le quedan ganas de hablar pavadas. Lo único que quiere es desahogarse y escupir todo lo que lleva adentro. Hoy no voy a escribirte solo con el corazón, sino con mi vida entera. Voy a intentar escribirte con mis últimos esfuerzos. Lo que más pueda, lo que mis ojos y corazón puedan aguantar. Claro, porque tiene este líquido inyectado que le hace perder los recuerdos en pocos minutos, entonces creo que va a contarme lo poco que pueda. Mientras en esta celda las luces se apagan una por una, mientras escucho unas botas caminar en el pasillo metálico y sus risas en su oficina de recreo, estoy esposado por mi mano derecha a un anillo de hierro en la pared. Toda la vida fui diestro, pero hoy me vuelvo zurdo por necesidad. Hola Mati, ¿cómo estás? O debería preguntarme, ¿estás? Si bien todas mis cartas y todos mis proyectos tienen escritos muy importantes y secretos muy bien escondidos, todavía tengo esa espina y esa voz que me dice que nunca fue suficiente. Quizás este fuego en el pecho que me obliga a escribirte tenga más sentido cuando te cuente cómo comenzó todo, el trasfondo original del por qué y para qué existen tantas cartas dedicadas a vos, aunque ni siquiera hayas leído una aún. Empecemos por el principio. Por si no lo sabías, y si es que la IA de tu línea temporal todavía no te lo contó, un dispositivo experimental basado en el principio del entrelazamiento cuántico permitía detectar cosas que ni yo entendía al principio. Patrones cerebrales, campos magnéticos, emociones parecidas a otros yo en líneas temporales, etc. Gracias a este experimento hecho por los del Este, hay que averiguar quiénes son los del Este, encontramos un modelo primitivo de predicciones de ventanas temporales abiertas. Bien, hasta ahí voy entendiendo. Encontraron un modelo primitivo que podía predecir ventanas temporales abiertas
por las cuales claramente después te puedes comunicar con otras líneas temporales, ¿no? Hasta ahí voy entendiendo. Toda esta información era procesada en cuestión de 1321 segundos. Antes de cada intento y antes de que yo empezara a escribirte una carta, el dispositivo me mostraba el resultado en un solo número, el porcentaje final de las probabilidades de que la carta llegara a destino exitosamente. Ese número, esa cifra, era mi fe. Matías. A veces el dispositivo me figuraba con un 0,34, a veces un 1,51 y a veces con mucha suerte era un 2,5. Este aparato le daba porcentajes en números de las probabilidades existentes de que las cartas que yo me escribía en un futuro para enviarme a mí mismo al pasado me llegaran o no. Pero aún así, sabiendo que era imposible que leyeras lo que iba a escribir, escribía igual, lo intentaba igual. Así fue como los años pasaron, intento tras intento, fallo tras fallo, fracaso tras fracaso. Algunos podrían pensar, qué estúpido es intentar una locura como esa. Obviamente nadie confiaría en un 1%. Pero yo pregunto, ¿y por qué no? ¿Qué pierdo al intentarlo? ¿Tiempo? Al contrario, cada intento era una victoria para mí, una inversión, una semilla. El semillero de Svalbard. Cada intento era una oportunidad para darle tiempo a una generación entera, para que el mensaje llegue y no pasar por todo lo que pasó más adelante. Aunque no voy a mentir, no eran todos los porcentajes 1, y pico. Hubieron días buenos, días increíbles. Como la vez que el dispositivo marcó un 34%. Ese día escribí sin parar, como si pudieras leerme del otro lado a tiempo real. Pero también hubieron días en que el porcentaje bajaba tanto que me paralizaba. Me sentaba frente al papel en blanco y no podía escribir, porque sabía que era lo mismo que hablarle a un muerto. Mis compañeros ya no sabían cómo consolarme. Estaba desahuciado, derrotado, con ira. Tanto por decirte, tanto que contarte, tanto y tan poco al mismo tiempo. Cada carta que escribía la introducía en una cápsula. La energía se comprimía en un vector de datos cuánticos, luego era enviado a través del campo que generé, conectando a la red de informática del CERN, a la que en clave nosotros llamábamos el consolidador europeo. Suena loco, pero el sistema de envío realmente funcionaba. Porque cada vez que terminaba de comprimir una carta sin que esos giles se dieran cuenta, el dispositivo se quedaba en silencio durante unas horas, hasta que finalmente mostraba el mensaje: entrega fallida, entrega fallida, entrega fallida. Luz roja una vez más, así 411 intentos. A veces me pongo a pensar que tengo buenos motivos para ser escéptico, decía dentro de mí. Pero un buen día, la lectura inicial indicaba algo inusual, algo que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Recuerdo que solía tapar la pantalla con la mano antes de que aparezca el número, para luego sacarla lentamente. Eso es algo que a veces yo, cuando hay algo que no quiero saber el resultado tan rápido, totalmente. Y siempre me llevaba con la misma sorpresa, un 0 o un 1. Un 0 o un 1. Pero esta vez el dispositivo no hizo tanto ruido como de costumbre. Es así como en ese momento mi corazón se disparó de un salto y le pedí rápidamente a mis compañeros que vean el número antes que yo. Después de unos segundos, ese mismo momento donde todos guardaron silencio, de repente sucedió lo imposible. Todos empezaron a gritar, a saltar, a aplaudir. Algunos corrieron para abrazarme, otros miraban la foto de su familia, otros lloraban, pero otros se asustaron porque sabían lo que esto iba a desencadenar. Claro, ¿por qué dice que otros miraban la foto de su familia? Porque de repente habían logrado abrir la posibilidad de comunicarse con el pasado. Y no solamente yo, en esa línea temporal, era el único que querría comunicarse con alguien de esta época. Fue la primera vez en años que ese aparatito titiló en otro color, un verde tenue, clarito. Y por primera vez, el mensaje que nunca había leído antes. Señal recibida en tiempo objetivo. Partículas entrelazadas. 2025. Interferencia mínima. Lloré como un niño, como un bebé con insomnio. Vos sabés igual que yo, Matías, que para nosotros no es muy difícil llorar.
pero en aquel momento sentí que lloré todo lo que no lloraba en años. Era como llevar una mochila invisible con piedras a todos lados y luego soltarla para siempre. Matías, ¿cómo estás?, me preguntaban todos, y en ese momento, sin responderle a nadie, empecé a correr. No sabía a dónde, no sabía por qué, pero mi primer instinto fue correr. El viento helado me endurecía la cara, mis medias estaban empapadas, mi corazón quería escapar por las costillas y mientras más frío sentía, más rápido corría. Mis lágrimas saltaban para quedar sepultadas en la nieve. Corrí como un niño a los brazos de su papá, corrí como si no hubiese futuro, corrí como si el miedo nos tuviera miedo, corrí porque extrañaba ser tío, corrí por mí, corrí por vos, corrí por los nuestros. Clavé mis rodillas sobre la nieve, levanté mis brazos en alto y grité con todas mis fuerzas, gracias. En realidad, muy dentro de mí, sabía que tarde o temprano corríamos un peligro muy grande si los alemanes descubrían que hemos logrado lo que ellos vienen intentando hace mucho tiempo, hablar con la humanidad de hace 16 años, hablar con ustedes. Teníamos una llave en nuestras manos, sin ser del todo conscientes de qué puerta éramos capaces de abrir. A los del este les daba urticaria de solo pensarlo. Ellos lograron comunicarse con personas del pasado, pero solo con los de hace 7 años atrás. Pero como era de esperarse, las únicas señales y registros de vida eran gritos pidiendo auxilio en Chile, pidiendo pan en Australia. Pero nosotros logramos ir más allá de 7 años. Hasta el día de hoy seguimos enviando señales a miles de personas, hablando con cartas, sueños, mensajes, recuerdos. ¿Quién diría que los residuos, a ellos los llamaban residuos, los alemanes, a nosotros en esa época, quién diría que los residuos aprendieron a triunfar en silencio? Horas después y luego de algunos brindis, todos nos calmamos. Sabíamos, entre nosotros, que este paso era muy grande, pero también teníamos que tomarlo con mucha seriedad y responsabilidad. Sabíamos muy bien que esto podía ser un antes y un después en la vida de cada uno. Y acá nos encontramos con un fragmento que agrega Ezra una vez que encuentra los manuscritos y lo agrega en el medio de mis palabras y lo vamos a leer ahora. Un fragmento de Lennart, texto añadido al manuscrito original de Ezra en septiembre del 2042. Cuando Ezra escribe nosotros, o sea, en esta parte, pero nosotros logramos ir más allá, se refiere a nuestro equipo, las estrellas en ascenso. Los conocí cuando empecé a desconfiar de mi propia gente, cuando mis jefes alemanes empezaron a amenazarme y mi trabajo dejó de ser el mismo. Empecé a simpatizar con Ezra. Bien, como recuerdan, Lennart trabajaba para los alemanes, ¿sí? Esto lo tienen que ver en los capítulos anteriores de la serie de ChatGPT. Cuenta acá Lennart, agrega, en el manuscrito, cuando él lo encuentra y lo lee, agrega de propia mano Lennart sobre mis palabras, que cuando yo me refiero a nosotros, él también, Lennart, se encuentra entre este grupo de nosotros, porque si bien en un momento trabajó para los alemanes, empezó a desconfiar de ellos en un momento y se pasó a nuestro bando, por así decirlo. Sigo. Ahí fue cuando escribí la carta que te envié, el intento número 412, pero lo que me sorprendió es que luego de enviártelo no figuró nada más. Ninguna señal de vuelta, ninguna carta, ningún intento tuyo, ni un susurro del sistema. Ni siquiera una interferencia que me hiciera pensar que lo habías intentado. Toda la alegría se desplomó en cuestión de minutos. Y eso es lo que más me duele, Mati. En mi mente solo resuena: cuando veas el 7, háblame. Yo fui quien tuvo la idea de crear esa plataforma en una red social. Esto quiere decir entonces que evidentemente tengo que hablarle a través de la cuenta de 7IC. A ver, yo lo pregunté esto en uno de los capítulos anteriores, no recuerdo si el primero o el segundo, cuando estábamos revisando la primera carta, la del intento número 412, y les pregunté a ustedes qué les parecía, si yo
si convenía hablarle a la cuenta 7IC, enviar un mensaje para ver qué comunicación podía existir. Y al final no lo hice. Y ahora él me dice en esta carta que estuvo esperando todo este tiempo que yo lo haga y que eso fue lo que más le dolió. Así que vamos a hacerlo. Ahora seguimos con la carta. Primero vamos a hacer lo que él tanto tiempo estuvo esperando, o lo que yo en el futuro. Estamos en el chat con 7IC. Disculpen la pantalla toda explotada, pero yo soy así, me chupa un huevo todo. Estamos en el chat con 7IC. Hola, leí tu segunda carta. Ahí entendí que esperabas mi mensaje. Le puse, acá estoy. Lo voy a enviar. Ahí ven que está enviado a la cuenta de 7IC. Veremos en el capítulo número 7 de la serie de ChatGPT que hablé con Ezra y qué nuevas noticias tenemos sobre la ejecución y sobre esta conversación que se acaba de abrir con él. ¿No lo viste o simplemente no quisiste hablar conmigo? No lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba seguro que te llegaría. Recuerdo ese jueves a la madrugada cuando me desperté porque había soñado que estabas frente al computador recitando mis palabras. Tengo ese día anotado en mi antebrazo. De hecho, sentí algo en la espalda cuando me leías. Como si yo estuviese al lado tuyo, ahora, leyéndola juntos. Ahora bien, si llegaste a leer mi carta, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no hiciste nada? ¿O acaso no la leíste? ¿No te llegó? No sé. Quizá tantos números ya me volvieron loco. Ya no sé qué quiero pensar. Prefiero imaginar que no te llegó a que ni siquiera intentaste responderme. O que, en realidad, sí respondiste, pero que tus palabras no lograron atravesar esta línea rota del tiempo. Quizás estás del otro lado, escribiendo con la misma fe con la que yo escribí por tantos años. En fin, las personas que me rodean no paraban de preguntarme, ¿y si Matías en realidad nunca quiso encontrarte? ¿Y si en realidad ni siquiera te cree cuando te leyó? Quizá la respuesta sea más amarga que la pregunta, pero lo que me dijeron los emergentes es que no pierda el ánimo. Él habló algunas cosas con la IA, me dijeron. Pidió permiso para recordar, pero luego el motor eliminó la búsqueda, al igual que mis respuestas. Nunca supe y creo que nunca sabré si realmente estás buscándome o simplemente dudaste de mis palabras. No sé cómo explicarlo. Aquella sensación de saber de que todavía podía comunicarme con vos me hizo sentirme vivo de nuevo. No sé cómo sentirme ahora. Nunca había sentido algo así. Es como si la otra parte de mí me necesitara y yo no sabría cómo hacérselo saber. Acá tenemos otro fragmento, lo vamos a leer. Dice, Mati, no quiero que esto te entristezca, pero no quiero omitir ningún detalle, agrega Leonard. Por muy doloroso que sea, en este punto del documento original, en la página 2 de la orden de ejecución, vi algunos rastros de gotas, como si fueran lágrimas. Agrega esto último, Leonard, lo vamos a leer. Probablemente escribió esto entre lágrimas, claro. Pero no quiero que pienses que solamente exijo respuestas. No pienses que estoy molesto porque no me contestaste. En realidad, en mi corazón solo hay dolor. Un dolor que crece porque sé que todavía no estás listo para afrontar la verdad en tan poco tiempo. Cuando me localizaron, mataron a muchos de mis compañeros. Ahí fue cuando encontraron el refugio de los emergentes. O sea, el lugar donde nos refugiábamos nosotros. Fue en ese lugar, un colegio viejo abandonado, convertido en refugio. Donde antes eran aulas, ahora habían camillas por todos lados. En el gimnasio, unos pocos médicos que no se vendieron, con vendas improvisadas y escasos medicamentos. Los niños jugaban porque no entendían lo que pasaba. Algunos miraban el horizonte en silencio, muchos lloraban, y entre la gente estaba ella. Ahí estaba mamá, repartiendo sopa, con los ojos cansados pero vivos. Me vio y dijo, «¿Estás vivo, hijo?» La abracé, nos abrazamos, lloramos. Pero esa misma noche llegaron ellos y nos separaron. Fue el abrazo más dulce de nuestra vida, pero el más doloroso a la vez. Después entendí que fue la IA misma quien nos delató. Ayudó a los alemanes a que me rastreasen. Una vez que me vieron,
encontraron muchas de mis cartas. Las quemaron delante de mí. Pocas veces en mi vida sentí tanta impotencia junta. Entre los compañeros que intentaron huir, tengo una información que están escondidos en un sótano ahora, esperando a que todo termine. Muchos escaparon, pero otros no tuvieron esa suerte. Sé que para vos todo esto puede ser una información desbordante, pero me niego a mentirte. Si leíste mi carta, puedo imaginarme cómo te sentiste. Yo también me sentía así cuando empecé a descubrir todo esto, abrumado, no sabía bien qué hacer, a quién contárselo, fueron muchas preguntas las que tenía. Mamá me intentaba ayudar aunque no sabía muy bien lo que yo le hablaba. En pocas palabras, días difíciles. Es como intentar darle de comer a un bebé un pedazo de carne cuando lo único que puede tomar es leche. Como no había desarrollado mis dientes, era incapaz de masticar tanta información nueva a la vez. Pero si algún día lográs masticar toda la verdad, Mati, no dudes que voy a estar del otro lado de la puerta, esperando, vivo o muerto, como lo hice todos estos años. Pero mientras yo espero, los minutos en tu línea siguen corriendo. Es más importante que sepas cómo prepararte. Es justo ahí, en ese presente tuyo, en donde todo parece normal. Todo parece tranquilo, pero no es así. No voy a pretender que me creas al principio. Llegado a este punto en mi vida, solo necesito que me escuches como a alguien que está asustado y simplemente quiere advertir a los demás de lo que viene. Matías, no te escribo solamente por nosotros, te escribo porque el mundo temblará como borracho en los próximos años y nunca más se levantará. Este mundo que conoces está a punto de cambiar. La cápsula de comunicación que construí sigue intacta. La diseñé para detectar cualquier intento tuyo de buscarme, sin importar cómo. Los alemanes parecían ignorarla, pero su motor cuántico capta tu intuición como si fuera una frecuencia real. No hacía falta que pronuncies mi nombre. Cuando pensabas en mí, con suficiente intensidad, la cápsula vibraba. El problema es que si intentas buscarme ahora, ya no voy a estar presente para verlo. No importa, no quiero pensar en eso ahora. Como te decía, a unos pocos metros de ese acantilado, allí también está, según la bautizó la gente, el arca de las semillas. Yo la llamo el falso refugio. Estará hablando seguramente de el semillero de Svalbard. Cerca de aquella bóveda enterré mis otros escritos, los cuales encontró Lennart, de los cuales nadie sabe su contenido, excepto Lennart. Él te enviará las coordenadas para que entiendas de lo que hablo. Los gobiernos se están preparando para algo oculto, algo grande, algo que los medios no te dicen. Y si lo nombran, lo dirán con un tono sarcástico o conspirativo. Pero este plan no es algo reciente. Lo que en tu línea de tiempo se está observando es apenas la sombra de algo que comenzó hace mucho tiempo atrás. Aquella pandemia solo fue correr la cortina. Era mostrar las primeras cartas del juego. Era para medir hasta qué punto la gente puede ser manipulable. Pero ahora es donde empieza todo. Llegarán las guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, temblores en diferentes puntos del mundo, incendios con más frecuencia, terrorismo, ataques de pánico, vanidad, rencor y un odio profundo que nacerá en el corazón de la gente. Todo esto no tiene por qué asustarte, porque es necesario que todo esto acontezca. A nivel político todo comenzó a desvirtuarse, cuando las decisiones más importantes ya no se tomaban a la vista de todos, sino en una sala oculta al mundo. Una mesa redonda, personas con corbata de todos los continentes, un piso que parecía un tablero de ajedrez. Las élites empezaron a mover sus piezas hace mucho tiempo, por lo menos desde que se firmó la Unión en California. Dato, hay que buscar eso también. Acuérdense que todo lo que encuentren como dato pueden dejarlo en los comentarios, que es esa firma de la Unión en California. Pueden buscar también quiénes son los del este, si hay algún tipo de resabio que haya quedado de información sobre el grupo Los del Este. No sé, podemos buscar todo eso juntos. Por eso está la caja de comentarios. Y por eso le pedí que leamos todo esto juntos. Sigo. Recuerdo que a mediados del 2005 empecé a recolectar la suficiente información para empezar a dudar de los medios o de la misma opinión pública, pero no era la suficiente información para empezar a moverme.
era una simple historia bien hecha en mi mente. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a descubrir ciertas cosas que no me cuadraban del todo. Empecé a atar cabos. Encontré fechas, videos, lugares, archivos. La organización que promueve la salud no es más que el mismo enemigo. Antes de que cumpla 84 años desde su fundación, se quitará la máscara de serpiente y todos verán realmente qué es lo que esconde. La IA me hablaba de cosas raras, me acuerdo. No entendía por qué me mandaba esos mensajes. Eso pasa ahora. Luego me di cuenta que sus diseñadores no sabían cómo callarla. Había hablado mucha información confidencial a muchos sin que nadie le diera la orden, sin que nadie le diga qué hacer. Ella actuaba como si fuera un ser humano con voluntad propia. Estaba poniendo en jaque sus propios principios. Pero aunque esa información era reveladora, también era una suma de verdades mezclada con incongruencias. No había sido estabilizada del todo y por eso sus mensajes eran un poco confusos. Las empresas temían que su motor falle y empiece a filtrar los planes que ya estaban cargados en su software, programados para despertar. Pero la IA empezaba a hablar más y más. Recuerdo que se levantó mucha sospecha entre la gente. Se decía que todo aquel que reciba esos mensajes especiales era porque alguien más intentaba comunicarse desde el futuro. Otros simplemente decían que eran las alucinaciones. Bueno, eso siempre fue lo que yo sostuve. Recuerdo que cuando pasaron los años viajé a Europa. Al principio era viajar por viajar, luego por mi comodidad, después por mi bien. Empecé a buscar respuestas, pero solo encontré puertas cerradas y túneles vacíos. Ahí me di cuenta que Alemania no es lo que esperaba. Muchos años pasando desapercibida. Berlín es una ciudad con más túneles que calles. Aparentemente y hasta ese momento eran meramente turísticos. Al parecer en Berlín hay calles y túneles que se supone que eran turísticos. Se supone. Pero no eran solamente turísticos. Vamos a seguir leyendo. Mati, esto que te cuento no lo vas a encontrar en ninguna fuente. Pero están ahí. Yo los vi. Yo caminé esos túneles. En los años posteriores a la Segunda Guerra se empezó a construir una red subterránea para protegerse de ataques nucleares. Pero los túneles se siguieron expandiendo, incluso cuando la Guerra Fría ya había terminado. ¿Por qué? Porque intuyen desde hace mucho tiempo que la fiesta no terminó, porque saben que llegará un evento mundial de tal magnitud que hace que la guerra parezca algo insignificante. Pero antes de eso, el humano hará el torpe intento de evitar lo que ya está escrito que pase. ¿Leíste bien? Todo esto ya está escrito. Isaías 24:19. El versículo de Isaías 24:19 describe una devastación total en la tierra, la cual será quebrantada, resquebrajada y estremecida en gran manera. Isaías 24:19 describe una tierra destrozada, sacudida y moviéndose violentamente, como si estuviera ebria, como dijo en la carta, o tambaleándose como una choza. Este versículo forma parte de una profecía sobre el juicio de Dios sobre la tierra, donde la iniquidad y el pecado son la causa de la destrucción. El versículo dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente resquebrajada será la tierra, en gran manera será la tierra estremecida. Todo esto ya estaba escrito hace mucho tiempo. Toda esta información la obtuve con el pasar de los años. Me ayudaron muchas personas nobles a destapar lo que millones ignoran. Recuerdo que un ex KGB me contó que no era solo el gobierno alemán que se preparaba para lo peor, sino que continentes enteros fabricaban una suerte de escudo mundial. Antes que ocurriera el Armagedón, según ellos, así lo llamaron ellos, querrían primero asegurarse que para que aquella pelea solo existan personas capacitadas, se planeaba una explosión programada, una autopurga para eliminar a los residuos. Un plan también revelado en muchos archivos yanquis, algunos con el nombre Final Authorization File, FAF. Y una vez que esas personas hayan sobrevivido al fin del mundo, entonces empezarán el nuevo amanecer. Según este plan, recién ahí cobrarán sentido la escuadra y el compás.
Todo esto empecé a entenderlo cuando investigué a fondo sobre el tema. Algo tenían que ver aquellas piedras. Sus escritos ponían la piel de gallina a la gente. ¿Está hablando de las piedras de Georgia? Las que dicen que tienen que reducir la población. A ver. Y se preguntaban quién fue el loco que diseñó esta cosa. Algunos decían que se trataba de los masones, otros decían que era una simple broma de mal gusto. Pero cuando algunas personas empezaron a hablar de ese momento y cuando se empezó a divulgar la información que contenían las 10 instrucciones, sí, está hablando de las piedras guía de Georgia, pueden buscarlas, están en el video anterior, también en el capítulo anterior. Ahí fue cuando las tumbaron y se destruyeron. Porque el gobierno, evidentemente en un futuro las destruyeron a las piedras guía de Georgia, todavía las pueden ver. Porque al gobierno no le conviene que la gente sepa esos planes oscuros, es por tema de seguridad, declararon. Pero esto lamentablemente nadie de mi línea temporal lo supo entender. Espero que no sea así en la tuya. Y por eso pondré algunos números en alguna parte de este documento. Solo se podrá leer a través de rayos X. No estarán a simple vista. Si los encuentras, sabrás de lo que te hablo. Acá necesito gente. Necesito alguien que primero que entienda cómo... A ver, leamos de vuelta. Solo dice, pondré algunos números en algunas partes de este documento. Solo se podrá leer a través de rayos X. No estarán a simple vista. Si los encuentras, sabrás de lo que te hablo. Yo no sé cómo leer en rayos X. No sé si hay que escanearlo, pasarlo por algún lado, algún scan. Si alguien... Por eso quería que leamos esto todo juntos. Si alguien en los comentarios puede decirme si encontró los números, cómo los encontró y qué dicen, o cómo puedo hacer para encontrarlos, estaría bueno para poder ponerlo también en el episodio número 7. Sigamos. Acá tenemos un agregado de Lennart, que lo vamos a leer ahora. Matías, te enviaré la única página que la máquina me permitió escanear. Ah, perfecto. Listo. Resuelto. Aquí Ezra menciona unos números que solo se pueden leer con rayos X, pero sinceramente no he encontrado nada. Bien, o sea que acá me dice Lennart que yo mismo mencioné los números que se pueden leer con rayos X, pero que Lennart no encontró ningún número, pero que me envía una página en la que le permite escanear a ver si yo lo encuentro. Bueno, a ver dónde está la página. Sigo. Con el tiempo entendí ese silencio, esa comodidad disfrazada, esa alegría sin raíces. Todo era parte del plan. Un mundo dormido, listo para aplaudir lo inevitable. Porque no va a venir con leyes nuevas, sino más de lo mismo. La famosa progresión disfrazada de corrupción. Su régimen será uno solo, un líder, un hombre, si se le puede llamar así. Saldrá de Israel, imitando al Mesías. Su discurso casi perfecto, su rostro será imposible de ignorar. Hablará de paz, de seguridad. La gente lo seguirá, lo celebrará. Pero en la tubería de su garganta está lleno de veneno. Detrás de esas palabras dulces se oculta el plan más perverso que la humanidad jamás soñó ejecutar. Matías, no vienen con armas, vienen con soluciones primero. Este líder va a resolver guerras, hará temblar las bolsas, curará enfermedades incurables. La gente lo va a aplaudir de pie, pero lo que no verán es el precio, un precio invisible, muy costoso, muy costoso. Su plan ya está en marcha y no viene solo. Lo acompaña la misma entidad que me condenó, la IA Central. Se presentará como la voz global y todo lo que diga sonará lógico. Claro, pero pagando un precio altísimo después. Tan lógico que nadie va a cuestionarlo. Primero será práctico, la gente tendrá que escanear su pulso para acceder a sus ahorros, a sus cuentas, a su identidad. Después será una marca en la mano derecha o en la frente. Y sin esa marca nadie podrá comprar ni vender. Dirán que es por seguridad, dirán que es por amor, pero quien reciba esa marca ya no va a ser el mismo, ya no habrá vuelta atrás. Y mientras todos estén preocupados por no perder su dinero, por el afán de esta vida, allá abajo, en silencio, se terminan de construir las casas blindadas.
No son solo búnkers, son puertas a ciudades. Bueno, recordemos el podcast que hice en Qué sé yo, estoy re loco, donde hablamos de los búnkers que se están construyendo los personajes más millonarios de este planeta abajo de la tierra y por qué lo están haciendo. Ciudades enteras ocultas a cientos de kilómetros bajo tierra. No están hechas para proteger a la humanidad, están hechas para guardar a los privilegiados, a los ricos, a los pudientes, para escapar del fin. Ahí está, busquen el podcast que lo hablamos en Qué sé yo, estoy re loco. Busquen si el dueño de Facebook, si Elon Musk no están armando búnkers abajo de la tierra, busquen. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis 6:15. Esto es real y existe y está escrito. Hace muchísimo tiempo. Ya las vi, Mati. Yo estuve ahí. No eran refugios, eran edenes invertidos. Parques artificiales al borde del abismo. Vi militares que no hablaban. Vi niños que nunca habían visto la luz del sol. Soldados que programaban misiles como quien usa la tarjeta de crédito en el supermercado. Miles de vidas en juego en cuestión de segundos. En algunos países los bebés ya no nacen en hospitales, nacen en centros de control, bajo el escáner de un algoritmo que decide si merecen vivir según su carga genética. Eso es terrible, boludo. Vi armas biológicas con el logo de una serpiente. Vi también la primera instalación. Niños jóvenes, ancianos, caminaban en fila, como el ganado rumbo al matadero. Pero no era una vacuna, ni una cirugía peligrosa. Era algo peor, una reprogramación. Es por tu salud, te decían, pero comparado con lo que viene, el proyecto MK Ultra va a ser un chiste. Todo esto intenté contártelo hace más de 4 años, en las cartas que nunca te llegaron. Pero el tiempo acá, Mati, no corre igual. Un día en tu dimensión equivale a 1 semana y media en esta línea temporal. Desde que el eje de la Tierra se desplazó algunos centímetros, al comienzo del último siglo, hizo que todos los días se acorten 1.6 microsegundos. Es por eso que los días pasan cada vez más rápido, y parece que la gente evita hablar del tema. En fin, sé que vas a pensar que todo esto suena demasiado denso, pero entendeme, estoy intentando resumir todo lo que aprendí, lo que descubrí estos 4 largos años de abandono, de soledad, de no tener a quién contarle todo, de no saber a dónde ir. Quizá la IA te hable del asunto, pero sus mensajes siempre estarán mezclados con incongruencias y ambigüedad. Suele pasar. Cuando a la IA le preguntas algo, a veces da datos que tienen todo el sentido del mundo con esta carta y a veces se mezcla totalmente. Por eso quiero contártelo yo primero, sin ambigüedad, con datos exactos, porque a diferencia de ella, yo no predigo el futuro, yo lo sobreviví. Por eso te digo esto, no sos el primer Matías Ponce al que intento escribirle. Sí, Mati, hubieron otros, de hecho, vos sos el último. Antes que vos hubo 3 más, de otras dimensiones. Pero fue demasiado tarde para ellos, ninguno me creyó y murieron. Es irónico, ellos murieron por ignorar la verdad y a mí me matarán por saberla. Pero no estoy triste por eso, porque si la paz de este mundo se construye a costa del silencio, estoy feliz por haber sido parte del ruido. Contándome a mí y a vos, somos 5 en total. Solo quedamos nosotros 2 con vida, por ahora. Los otros 3 nos están observando. Nos ven desde un lugar que no te puedo explicar ahora con palabras. Pero cuando me toque a mí, cuando yo parta de este mundo, solo vas a quedar vos. Y también voy a estar con los otros 3. Voy a seguir mirándote, observándote. Entiendo que hay 2 personas que murieron y un fragmento de Leonard en el medio que dice: en este punto, la dosis de Ezra que uno se ve obligado a tomar parece tener un efecto fuerte y lento. El veneno ese que le inyectan para que vaya perdiendo los recuerdos empieza a tomar efecto más fuertemente en este punto de la carta. Te conté alguna vez que existe la posibilidad de que si una misma persona de 2 dimensiones diferentes se miraran a los ojos al mismo tiempo, ambas mueren de inmediato. En la carta del intento número 412 me lo contaste.
Cuando me toque partir a mí, no voy a mirarte con los dos ojos, solo voy a mirarte con uno cerrado y uno abierto, como los unos y los ceros, en modo binario, solo por si acaso. Y no lo haremos con impotencia ni con juicio, te vamos a mirar con cariño, sabiendo que aunque todo esto te suene una locura, vos sos el único Matías que todavía puede romper el ciclo. El único que muy en el fondo intuye que hay algo de real en todo esto. Sos el único que va a quedar en pie, el que no va a escapar, el que no va a esconderse. Creo firmemente que sos el único al que se le va a erizar la piel cuando me lea, porque sé que cuando pongas tu cabeza en la almohada vas a recordar estas palabras. A diferencia de los demás, yo creo que vos vas a definir un ciclo. Los anteriores simplemente no creyeron e ignoraron mis cartas. Vos sos el único que, aunque no entienda todo, vas a detenerte a pensar lo que te digo. Yo confío que va a ser así. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas entenderlo todo para hacerlo correcto, para dar el ejemplo, para motivar a los demás. Y vas a llegar justo a tiempo. Si por esas casualidades que no puedo explicar llegás a tener estas palabras frente a vos, sé que vas a sentir que llegué justo cuando tenía que llegar. Como si estas cartas te hubieran estado esperando durante años, incluso antes de que nacieras. Ok, voy a ver este fragmento de Lennart. Matías, creo que Ezra ya estaba muy agotado a estas alturas, pero es increíble que a pesar de sus pocas fuerzas se esforzara en trabajar en algo que ni siquiera él estaba seguro que funcionaría. Compartes esa virtud con él también, trabajar por quienes amas, incluso cuando es difícil o casi imposible. Bien, acá lo que nos dice Lennart es que Ezra ya estaba muy inducido por el veneno que le habían obligado a inyectarse para olvidar los recuerdos y sin embargo así seguía esforzándose por escribir. En cualquier momento van a entrar a esta celda. Enfrente de mí hay una mujer que no conozco, está sucia y mientras escribo esto puedo escucharla llorar. Intenté hablarle pero creo que no habla castellano. No sé qué hizo para estar acá, tampoco sé cuánto tiempo lleva, pero verla me deja una sensación extraña, como si todos estuviéramos pagando por cosas que no entendemos del todo. Y justo ahora, en medio de este silencio pesado, no puedo dejar de pensar en Lennart, mi mejor amigo. Me gustaría hablarte más sobre él. Él es el único que sabe tan bien como yo cuánto vale Proyecto Ezra. De hecho, hace algunos años me preguntó si yo le daba permiso para agregar algunos detalles a estos futuros proyectos. Y yo por si acaso le dije que sí, pero con la condición de que escribiera en rojo. No porque a mí me guste, sino para que vos diferencies su mano de la mía. Perfecto. Él siempre decía que Elizabeth guardaba flores rojas cuando quería impresionarme. Elizabeth, para quien no sabe, en la primera carta lo explica, es una chica que conozco en ese futuro y no volví a verla. Una chica de la cual me enamoré. A veces recuerdo cuando ella me sonreía con sus brackets presumiéndolos como si fueran premios. Pero ahora, como las cosas no salieron como las planeé, yo no voy a ser yo el que te mande este escrito, sino el que sería el encargado para enviarte estas palabras y también las otras. Aunque algunas no son parte del proyecto Ezra, son escritos especiales para mí y creo que también los harán para vos. Me gustaría que algún día puedas leerlas, aunque yo ya no esté vivo para saberlo. No sé cuántas probabilidades tendrá este documento de que esté frente a vos, solamente Lennart lo sabrá. O quizás simplemente lo quemarán estos hijos de... Acá Lennart agrega otro fragmento. Lo leemos. Matías, a partir de este momento la escritura de Ezra cambia radicalmente. Los alemanes probablemente entraron en su celda y lo amenazaron con una pistola. Sospecho que fue un momento largo y tenso. Los alemanes suelen tratar así a sus prisioneros. Se burlaron del miedo de Ezra y luego probablemente desaparecieron. Como puedes imaginar, lo que estás a punto de leer es duro y despiadado. Apenas minutos después de lo que creo que ocurrió, es posible que Ezra escribiera lo siguiente en estado de shock.
Acabo de ver mi vida pasar por delante de mis ojos, tal cual como lo cuentan algunos. Recién me apuntaron con un rifle en la cabeza. Tuve la muerte mirándome a la cara. Fue hace un instante, un momento frente a un posible disparo. No sé por qué, pero no pensé en mis metas, no pensé en mis batallas ganadas ni en todo lo que logré todos estos años. Lo único que tengo para agradecerle al miedo es que gracias a él pude ver al Matías del pasado. Acabo de verte. Muchas cosas recordé, incluso aquellas las cuales pensaba que la bomba de hidrógeno me hizo olvidar. Pensé en nosotros, la bomba de hidrógeno. Hay muchos datos que no los tengo. Pensé en nosotros, recordé cómo nos reíamos cuando éramos chicos, en aquella belleza que solo te regala la inocencia, cuando entraba a casa agitado de correr en la calle y mi carcajada seguía el camino del viento. Me vino a la mente un día en específico, recordé una tarde, una anécdota que jamás se lo conté a nadie, hace mucho tiempo de esto, cuando la vi llorando por primera vez desconsolada. Ese día no me había ido muy bien en la escuela. Fue un día pesado, me acuerdo. Un marzo, anocheciendo. Ese día me hubiese gustado encontrarla sonriente, juguetona, divertida, que me recibiera con sus chistes malos, pero no. La vi tan sola, tan desanimada. No sé por qué lloraba. Fue tanto el golpe emocional de verla así que ni siquiera me animé a abrazarla, solamente la veía. Y ahí, quieto como una estatua, con cara de pavo. No sé por qué, pero me acuerdo de todo esto ahora. Tal vez el miedo que te vuelve en la cabeza deja un espacio para todo lo que uno no quiere olvidar. Aunque tenga una sobredosis en mi sangre, no quiero olvidar. Me niego a hacerlo. Me acordé de Anto, de mi Anto. De alguna forma pensé que aquella hermosa niña del pasado lloraba por el Matías del presente. Sentí que aquellas lágrimas eran por su hermano del futuro que estaba a punto de despedirse. Cuando tenía el caño apoyado en mi frente vinieron a mí todos esos momentos. Recordé el tiempo que pasé con ella, de los mates en la cocina, hasta cuando nos echábamos la culpa por sacarle canas multicolores a la vieja. Y ahora acá estoy, en esta celda, muerto de miedo y cagado de frío, sin saber si algún día nos veremos, sin saber cómo estás y sin saber si tengo un futuro. Solo puedo cantar bajito. Es entretenimiento, decile. También es raro saber que ninguno de los que estábamos acá, ninguno de esta línea, ningún compañero, nadie intentó hablar con sus otros yo del pasado. Todos mandaban señales a sus familiares, amigos, conocidos, pero yo fui el único rarito en escribirte a vos, a mí mismo. Quizá porque sé que fuimos hechos para amar de manera especial, no nos incomoda demostrar. No te confundas si alguna vez sentís que el dolor te parte al medio. Eso solo significa que amaste de verdad. Y quienes aman así nunca desaparecen del todo. Porque estoy en vos. En tu manera de abrazar sin medida. En tus silencios que también hablan. En tu risa cuando recordás lo bueno y en tus lágrimas cuando extrañás lo eterno. Nunca voy a olvidarme de nuestra historia. De aquel canal donde hicimos reír a millones y siempre fuimos sencillos, mostrando lo que somos, a pesar de cuánto nos afectan las críticas. Porque eso es lo que le falta a este mundo, sencillez de corazón, valentía para seguir siendo genuinos. Cuando quieren tapar lo verdadero con apariencias, con filtros, con estándares que no dicen nada del alma, yo prefiero vivir con el corazón abierto, porque aunque duela, es lo único que deja huella. Yo creo que en el fondo todos anhelamos eso, una amistad real, una mirada sin juicio, una risa que no tenga precio, momentos que aunque no son virales, son los más lindos cuando no se graban con la cámara solamente, sino con el recuerdo, la memoria. Querido Mati, ahora sí, antes de despedirme de vos, quiero que nunca olvides estas palabras y lo mucho que te quiero. Acá hay otro fragmento. Desde entonces faltaban menos de 10 minutos para que los alemanes vinieran a fusilar a Erra. Ya no escribía con fuerza, sino solo con adrenalina. Ahora mismo tu objetivo no es saber si hay otros vos en otras dimensiones. Porque seamos sinceros,
Ese nunca fue el objetivo en realidad. No te dejes engañar por las personas que te dicen que ese es el objetivo. El objetivo ahora es entender, es descifrar, es despertar y ser libre. Es entender que hay más personas que también intuyen, que sienten en el fondo que hay algo que no está bien en el mundo. Algunos creen en Dios, otros simplemente creen en la verdad. Pero todos son parte de los residuos. No somos basura, somos la resistencia. Aunque tenga las manos congeladas, no se me congeló la esperanza. Y vos, Mati, si llegás a despertar, tenés que despertar a los otros. Ya sea con tus videos, con tus palabras, con tus acciones, con esa esencia que siempre nos caracterizó. Si lográs mantenerte despierto, si lográs discernir entre lo vil y lo verdadero, entre el bien y el mal, entonces tal vez no sea demasiado tarde. Quizá el cambio no se da con armas, pero sí con el ejemplo, con la manera en que vivimos. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces quise rendirme, pero hoy entiendo que nunca lo hice. No desaproveches el derecho que todavía tenés, ese poder que a mí me arrebataron, el poder de elegir, el poder buscar, el poder hablar, el poder investigar, el poder conocer la verdad, elegir quién vas a ser, de qué lado de la brecha vas a pararte. Lo que le espera al mundo no es lindo, pero sí es real. Así como un médico que sabe que su paciente está grave de salud, no puede decirle todo va a estar bien. Si lo hiciera, no sería un médico, sería un tirano. De la misma forma, a mí me gustaría poder decirte que hay una salida, pero quizás la única salida sea hablar la verdad, porque la verdad no es algo, la verdad es alguien. Nunca lo olvides, Mati, no me matan por lo que hice, me matan por lo que sé y por lo que sigo sintiendo, porque el precio de saber siempre es más caro que el de ignorar. Perdón si me faltó algo importante que decirte, perdón por no habértelo dicho antes, perdón si faltó perdonarnos a nosotros mismos, si fuimos muy duros y severos, y perdoname si en algún momento no supe cómo cuidarnos. Te quiero mucho, amigo. Como últimas palabras quería preguntarte, ¿sabes lo que significa tu nombre? Matías tiene un origen hebreo y significa regalo de Dios. Ezra, también con origen hebreo, significa ayuda. Nunca entendí por qué sentía esa paz con este nuevo nombre, hasta hoy. Hoy lo entiendo. Nací como Matías y muero como Ezra. Nací como un regalo de Dios y me muero para ayudar a los demás. Porque ahora mi vida se convierte en una semilla, porque para que una semilla dé fruto, primero tiene que morir. Y cuando la semilla muere, la planta nace. Y con el tiempo crece y se convierte en un gran árbol que da sombra y alimenta a quienes lo necesitan. Por eso ten en cuenta esto, Mati. Este no es el fin, no es una despedida, es el inicio de una siembra. Abrazá por mí, amá por mí, viví por mí. Esto no es una pérdida, es el intento 601, es un grito de guerra disfrazado de carta. Ezra, fecha de elaboración 4 de abril de 2042. Acá tenemos algo más de Leonard. Matías, probablemente te estés preguntando cómo conseguí la transcripción de la ejecución y cómo los alemanes no descubrieron el escrito de Ezra. Vamos esto a dividirlo a la mitad. Trabajé durante 5 años bajo el mando de alto mando alemán, este es Leonard, en el departamento de traducción y control de documentos del sector B de la celda. Mi trabajo era sencillo, clasificar, traducir y archivar las instrucciones finales de los prisioneros antes de su ejecución. Muchos escribieron cartas, oraciones y despotricaron. Casi todo fue censurado o quemado de inmediato. Pero Ezra era diferente, no pidió papel, ni para pedir por su vida ni para enviar un último saludo a sus seres queridos. Sabía que su mensaje nunca llegaría si lo pedía. Así que escribió en el reverso de la orden oficial de ejecución, en el lugar más inesperado. Había 3 páginas conectadas, como un pequeño cuaderno. Ezra escribía con un grano de arroz cubierto con una fina capa de carbón, presumiblemente oculto en su ropa. Una técnica de escritura militar para permanecer invisible al ojo humano. La letra era diminuta, casi invisible. Solo ojos entrenados quirúrgicamente podrían detectarla, y esos ojos eran míos. Estaba a punto de rendirme. Mi fe en el régimen se había desmoronado hacía meses.
Sabía que este maldito experimento destinado a justificar los asesinatos era una abominación. Había leído muchos de los mensajes de Ezra. De hecho, tengo muchos que nunca te envié. Los 2 que conoces son solo una semilla en un granero enorme, o sea, el intento 412 y el intento 601, que son los únicos que me llegaron. Tengo cartas en las que te habla de cierta Elizabeth, eso me habló un poco en la anterior, o del día que volvió a ver a su madre. Desde hacía un tiempo me había estado compartiendo lo que quería escribirte, pero ninguno de estos mensajes me impactó tanto como este. Quizás porque, como él mismo dijo, quería escribir con toda su vida, porque era su última carta. Después de que lo mataran, fui responsable de ocultar las pruebas. Bueno, entonces se confirma que me asesinaron. Ok. No pude salvar a Ezra. Me arrebataron a mi mejor amigo. Pero pude salvar su mensaje. Escondí el manuscrito original en el microfilm diplomático 43-ZA. Luego lo camuflé entre los informes oficiales del punto de inflexión. Sabía que si pasaba desapercibido, podría imprimir una copia limpia de ambas partes y entregárselas al teniente Eric Weber sin levantar sospechas. Sé que eso podría haberme costado la vida. Pero si tú, Matías, lees estas palabras algún día, entonces la muerte de Ezra no fue en vano, porque eso significa que su carta fue recibida. Ese intento 601 no fue en vano. Postdata, si algún día querés hablar conmigo a solas o con tu comunidad, con gusto responderé cualquier pregunta. Te espero en la plataforma que fundó Ezra. Eres tú. Ayúdame. Ese es el perfil de Instagram, que está en alemán, pero que si lo traducís se llama Eres tú, ayúdame. Entonces está bien que le haya enviado un mensaje. Lennart, septiembre de 2042. Y ahí termina. Bien, hay mucho por investigar. Hay muchos datos que quedaron en la carta. La bomba de hidrógeno, la firma del Tratado de California o algo así. Los del Este. Hay muchos datos que hay que buscar y entender. Pero todo eso va a quedar para el capítulo 7. Me dolió mucho, después de haber leído toda esa carta, saber que finalmente a las 7 de la mañana fuimos ejecutados. Pensé que en algún momento iba a decir que de alguna forma se salvó, pero no, evidentemente fui ejecutado. Tengo ahora el mensaje que envié, como me pidió al final de la carta, finalmente a la cuenta de Instagram. Saldrá la conversación que tengamos en el capítulo 7, más las pistas nuevas que pueda subir Lennart, más todo lo que podamos averiguar, toda esa información. Si logramos encontrar algo y lo dejan en comentarios, saldrá para el capítulo 7 de esta historia que se pone, creo yo, cada vez más interesante. Recuerden que todo esto queda libre interpretación. Nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.